Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para segundo grado de secundaria. El día de hoy reiniciamos nuestras clases con la sesión que lleva por título Organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas con el acceso al agua. Nuestro propósito. Hoy conocerán cómo 40 usuarios de una ciudad acceden al agua. Red pública dentro de su vivienda, red pública fuera de su vivienda o mediante un pilón de uso público. Luego trabajarán con estos datos y los analizarán en tablas de frecuencia, absoluta, acumulada y relativas. Analicemos nuestra situación significativa en esta experiencia de aprendizaje número 5. Mari Carmen es una estudiante de segundo de secundaria que vive en el centro poblado Santa Anita, en la región Lima. Diariamente tiene que madrugar, junto con su familia, para recolectar el agua que llega solo durante unas horas en la mañana, ya que si no lo hacen, tendría que esperar hasta el día siguiente o traer el agua del canal de regadío con baldes y bidones. Lo mismo ocurre con todos sus vecinos. En la escuela ocurre lo mismo. A veces no hay agua y tienen que llevarla desde sus casas o pasar el día usando los servicios higiénicos sin agua. Mari Carmen y sus amigos se preguntan lo siguiente: ¿por qué el agua les llega solo por horas? ¿Qué debería pasar para que esa situación cambie? Frente a la situación que afronta Mari Carmen, nos preguntamos, ¿de qué manera podríamos aportar para que todos puedan ejercer su derecho de acceso al agua? Observamos en las imágenes cómo las personas en algunos lugares del país tienen acceso al agua potable, en algunos casos mediante cisternas, en otros casos pues se las ingenian acumulando el agua de las lluvias y haciendo pequeños sistemas para usar lavados. En otros casos pues los consumen del río, ¿no? Y en algunos casos pues logran traerlo mediante cañerías desde algún manantial, en algún cerro o en las alturas. Existen diversas formas entonces de poder obtener el agua potable. En las grandes ciudades, obviamente, se distribuye mediante redes públicas que son administradas por empresas de servicios. De observar el video, responde. ¿Qué propones como estudiante para mejorar el acceso al agua potable en el Perú? ¿Para qué nos sirve realizar una encuesta? Justifica tu respuesta. Tengamos en cuenta. Elaboración de una tabla de frecuencias. Primero, ¿qué es una tabla de frecuencias? Es aquella en la que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esa tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se elabora una tabla de frecuencias? En esta imagen podemos observar una distribución, ¿no? En cada columna se especifica variable, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y relativa porcentual. Vamos a observar algunos ejemplos de cómo se elaboran estas tablas de frecuencia, tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Ejemplo 1. Para variables cuantitativas discretas. En la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de mercado, ¿no? Tenemos entonces acá 20 datos, ¿no? 4 personas, 3 personas, 1 persona. Cada uno de ellos representa a un dato. Vamos a iniciar con el conteo. ¿Qué es el conteo? Se determina la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. Entonces, tenemos en color rojo, hemos encerrado el valor de 1. Quiere decir que en estos 4 puestos solo trabaja una persona. Y tenemos 5 círculos de color verde. No, quiere decir que en estos 5 puestos solo trabajan 2 personas. ¿No? Eso es a manera de ejemplo. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta y se denota por F sub i. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos 4 puestos en donde solo hay una persona y 5 puestos en donde hay 2 personas.
Si organizamos estos datos en una tabla de frecuencias, tendríamos, esta es nuestra tabla, el número de personas que trabajan en cada puesto, desde 1 hasta 6 personas según los datos que tenemos. Hemos realizado el conteo. Y tenemos, ¿no? En rojo están 4 puestos que solo tienen una persona. En color verde están 5 puestos en los que trabajan 2 personas, ¿no? Y lo demás, pues, son 2 para 4, 2 para 5 y 2 puestos en los que hay 6 personas, ¿no? Si tú observas, vas a darte cuenta de que ese es el valor. Cada uno de estos datos del conteo se van a pasar a la siguiente columna, que son las frecuencias absolutas. Entonces, la primera frecuencia es 4. Quiere decir que 4 puestos tienen una persona, ¿no? 5 puestos, 2 personas y así sucesivamente. En total, 20. Ejemplo 2. Para variables cuantitativas continuas. Se tiene una muestra de 20 estudiantes y se presenta en una tabla de frecuencias la información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario de colegio. Tenemos acá 6 intervalos y nos dice de que 8 estudiantes están en el intervalo entre 0 y 1. Recordemos que las variables cuantitativas continuas no son números enteros, o no necesariamente son números enteros, pueden ser decimales o fraccionarios. Entonces, entre 0 y 1, pues tendremos 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, etc. ¿No? Dentro de ese rango tenemos 8 estudiantes. Tenemos también 4 entre el rango de 1 a 2 horas, ¿no? Y así sucesivamente con cada caso. Leemos el concepto de la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub i. Es aquella frecuencia que resulta de acumular en forma sucesiva las frecuencias absolutas y se representa por F mayúscula sub 1, F sub 2, F sub 3, etc. En este caso tenemos 6 frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Porque tenemos 6 intervalos. Veamos nuestra tabla. Estos datos serían nuestra frecuencia absoluta acumulada. Pero ¿cómo se ha obtenido? Veamos. Utilizando las flechas del zigzag. El 8 no se suma con nadie porque no acumula, no tiene a nadie encima, por lo tanto se copia igual. Luego, el 8 sumado con la frecuencia absoluta 2 me va a dar la acumulada 2, que es igual a 12. Más 2, 14. Más 3, 17. Más 2, 19. Más 1, 20. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al total de datos. En esta columna podemos ver las operaciones. No, la primera, como te repito, es la misma. En la segunda es la suma de las dos frecuencias absolutas. 8 más 4 me dan la acumulada 12. En la tercera es la suma de las 3. 8 más 4 más 2, que me da 14. Y así sucesivamente. No, cualquiera de las dos formas me permite obtener la frecuencia absoluta acumulada. Ejemplo 3. Para variables cualitativas. En el Congreso de Educación Matemática en la ciudad del Cusco se presentaron 40 profesores de diferentes nacionalidades, entre ellos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. ¿Qué porcentaje de los asistentes son peruanos y qué cantidad son argentinos? Esta es nuestra tabla. Aquí está. Tenemos 8 brasileños, 6 colombianos, 16 peruanos, 4 mexicanos, 4 uruguayos y 2 argentinos. Entonces, establezcamos la frecuencia absoluta acumulada de esta tabla. Recuerda que ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, rápidamente, copiamos los datos. 8 más 6, 14, más 16, 30, más 4, 34, más 4, 38, más 2, 40. Ahora veamos los otros elementos que tiene una tabla de frecuencias. La frecuencia relativa. Dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta, f sub d, y el número total de datos, n. Esta era nuestra tabla. Ya teníamos la frecuencia absoluta que nos dan, el total de datos que es 40 y calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para las relativas, utilizando la fórmula en el primer caso tendríamos para la primera frecuencia h sub 1 voy a dividir la absoluta 1 que es 8 entre el total de datos que es 40. 8 entre 40 que me da 0,20. Para la segunda tendríamos 6 entre 40 que me da 0,15.
Y esos son mis dos primeros valores, el h sub 1 y el h sub 2. Los demás se van a repetir en el mismo proceso, ¿no? Y tendríamos el h sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, que son 0,40, 0,10, 0,10 y por último 0,05. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, h mayúscula sub i, ¿no? Es la suma de forma sucesiva de las frecuencias relativas. Observe el ejemplo. Esto va a ser pues similar a la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Vamos a sumar cada una de las frecuencias relativas una a continuación del otro, dependiendo de la ubicación. Si ya tenemos nuestra tabla, ¿no? Que es la misma que en el paso anterior, ahora para calcular la frecuencia relativa acumulada, pues simplemente voy a aplicar las flechitas del zigzag, ¿no? Y tendríamos así, ¿ves? El 20 copia igual, 0,20 más 0,15, 0,35 más 0,40, 0,75 más 0,10, 0,85 más 0,10, 0,95 más 0,05 es 1. Al igual que en las frecuencias absolutas acumuladas, que el dato era el total de datos y la última frecuencia acumulada son iguales, aquí también la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar igual al último o a la última frecuencia relativa acumulada. A ver, en algunas tablas se presenta la frecuencia relativa porcentual y para ello se multiplica la frecuencia relativa, el h sub i, por el 100%. Esta es nuestra tabla ya. Ya mira cómo va creciendo la tabla, ¿no? Ahora, me dice que la frecuencia relativa porcentual, en algunos casos simplemente se coloca el símbolo de porcentaje, ya no necesariamente se coloca el h sub i. Tendríamos, ¿no? Multiplico la primera frecuencia relativa, que es 0,20 por 100, ¿no? Algo más o menos así, ¿ves? Y me daría 20%. 0,15 por 100, 15%. 0,40 por 100, 40%, ¿no? Y me da pues sucesivamente 10%, 10% y 5%. Y ya tendríamos nuestra tabla completamente desarrollada. Ahora respondemos a la pregunta inicial. ¿Qué porcentaje de los asistentes son peruanos y qué cantidad son argentinos? Peruanos es el 40%, ¿no? El 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos. Y el 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos, ¿no? Que representan a dos individuos. Ahora, vamos a recordar lo que aprendimos en clases anteriores, ¿no? Donde ya también hemos trabajado el tema de estadística. A partir de lo que he estudiado anteriormente, completo la tabla indicando si la variable es cualitativa, nominal o ordinal, o cuantitativa, discreta o continua. Te pongo el ejemplo. Acá la variable es número de hijos. Es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque el número de hijos es un valor que se puede contar, ¿no? Un hijo, dos hijos, tres hijos. Discreta, ¿por qué es discreta? Porque te menciono de que las variables discretas se representan con números enteros, ¿no? Yo no puedo decir tengo medio hijo, o tengo dos hijos y medio, o dos hijos tres cuartos, ¿no? Los hijos son en cantidades enteras, y cuando la cantidad es entera, es cuantitativa discreta, ¿ya? Así vas a completar cada uno de estos datos, ¿no? Cada una de estas variables, ¿no? ¿Qué tipo de variable son? Ahora desarrollemos el reto. Leo la situación y resuelvo. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda y un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación con relación al acceso de agua por una red pública, supongamos que Rafael, ¿no? Es un joven, tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Y aquí tienes tú los 40 datos, ¿no? Red pública dentro de una vivienda, red pública fuera de una vivienda, pilón de uso público. Estos tres datos se van a repetir, pues, ¿no? Acá hay que realizar el conteo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es el conteo. ¿Cuántos de cada tipo hay?
Según esto, vas a responder, ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? ¿Qué tipo de variable se utiliza? ¿No? Si es cuantitativa o cualitativa, ¿no? Ordinal, nominal, discreta o continua. Luego, ordenamos los datos en una tabla de doble entrada. Tenemos pues la variable, fuente de donde proviene el agua, ¿no? Si fue de red pública, dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda o pilón de uso público. Realizas el conteo y pues te va a dar la frecuencia absoluta, ¿no? Que es la primera columna. A partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencia. La frecuencia absoluta ya la hallamos en la tabla anterior, ¿no? Y completas la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Con los resultados de la pregunta anterior determinaremos la frecuencia relativa porcentual, es decir, vas a añadir una columna más para el porcentaje. Te guías del ejemplo. Ahora vas a responder qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda, ¿no? O sea, estos dos datos de acá, cuando obtengas la frecuencia relativa porcentual, te va a dar la respuesta. Finalmente vas a resolver la página 79 de tu cuaderno de trabajo, ¿no? Resolvamos problemas 2, ¿no? Que tiene que ver con tabla de frecuencias. Reflexiona sobre lo aprendido, ¿no? Vas a marcar de acuerdo a lo que has logrado y según los criterios de evaluación. Esta es su autoevaluación personal. Si identificaste los datos, si empleas procedimientos, si lees tablas y si propones conclusiones. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Hasta la próxima sesión. Permiso, no olvides que debes enviarme tus evidencias.